Muy bien, buenas tardes. Estamos con el profesor Robert Klitgar, experto mundial en temas de integridad y lucha contra la corrupción. Y la primera pregunta que le quería hacer, profesor, es respecto de su trayectoria, precisamente, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿cómo es que usted se empieza a interesar en estos temas, ¿no? En los temas de la lucha contra la corrupción, la ética pública. ¿Hubo alguna motivación en especial para que usted se interese por estos temas? Después de sacar mi doctorado en Economía y Estadística de Harvard, mi primer trabajo era en Pakistán. En Pakistán tiene una universidad en Karachi donde trabajaba como profesor. Y escuchaba de mucha gente la idea de que hoy no vamos a ningún lugar porque somos tan corruptos, es endémico aquí. Mi perspectiva académica era, mira, la corrupción es un precio en el mercado. Deja la regulación, deja la ley y vas a tener un mercado libre. Ellos dicen, no estás hablando de cosas del mercado negro, estamos hablando de justicia, derechos de propiedad, todo tipo de delitos, ¿no? Entonces, al volver a Harvard, empecé a hablar con mis colegas y ellos no tenían idea qué hacer con esto. Entonces comencé con modelos económicos a un lado y buscar ejemplos de éxito al otro lado e intentar atraer los dos juntos. Interesante, profesor. Y precisamente en esa misma perspectiva, yo no sé si usted es consciente, hace un momento lo mencioné, si es consciente de su fórmula, ¿no?, de la corrupción y cuán conocida es esta fórmula, ¿no? Cuán difundida ha sido y sigue siendo para poder comprender el fenómeno de la corrupción. Yo no sé si a usted le genera algún tipo de sentimiento especial, ¿no?, cuando piensa en este aporte tan importante que le ha dado a los estudios en materia de lucha contra la corrupción. Realmente no lo pienso así, pero sí siguiendo la otra idea de que en un mercado competitivo no hay realmente corrupción, requiere que haya un tipo de poder de monopolio o otro poder de mercado. Y entonces si hay poder de mercado y hay mucho control, que el tipo tiene que hacer ABC y es automático, entonces no hay discrecionalidad, monopolio no tiene daño. Y luego si hay monopolio y discrecionalidad, pero mucha rendición de cuentas, mucha accountability, mucha transparencia, muchos castigos e incentivos, todavía funciona, pero la combinación es fatal. Poder monopolístico, mucha discrecionalidad y falta de accountability o transparencia o rendición de cuentas. Entonces así sale la idea de que este no solamente es un proyecto moral, es un proyecto de estructuras, incentivos e información. Sí, totalmente de acuerdo con usted, profesor. Y en esa misma línea, precisamente desde la perspectiva económica o de los estudios económicos, ¿cómo valora usted la racionalidad instrumental o esa racionalidad economicista que nos indica que el ser humano siempre está pensando en términos de maximizar, ¿no?, su felicidad, de maximizar sus ingresos, ¿no?, sus beneficios y minimizar precisamente los costos y la insatisfacción? ¿Cómo valora usted esa idea desde la perspectiva económica y cuánto influye también en la corrupción? Yo veo con una metáfora. ¿Conoce usted al arquitecto Frank Gehry, que hizo, por ejemplo, esto en San Sebastián, esta gran ópera allá en Los Ángeles? Y Gehry es un artista, pero dice que como todo artista, todo arquitecto, tengo que trabajar con constraints, con restricciones que me imponen. Una de ellas es la gravedad. Claro, porque si no obedezco los límites de gravedad, se me cae el edificio. Con la política pública, lo que es igual a la gravedad es avaricio. Un tipo siendo servidor público, siendo sacerdote, siendo profesor, según este modelo, tiene la misma tentación de caerse con la gravedad de su propio interés. Entonces, claro que la arquitectura es mucho más que eso. Y la política pública, el liderazgo público es mucho más que eso. Pero si queremos diseñar sistemas
efectivos para lograr fines y no tener muchos costos, tenemos que darnos cuenta que sí, estos incentivos al lado oferta y al lado de demanda están en marcha. Correcto. Y en esa misma línea de pensamiento, profesor, precisamente el filósofo político canadiense Charles Taylor, decía en uno de sus libros, en uno de sus textos, 3 formas de malestar de la modernidad. Es un texto muy bonito. Él decía que una de las formas del malestar de la modernidad se traducía en el desinterés político de la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía ya no tenía un ideal por el cual luchar, por el cual entregar su pasión, su vida a una causa colectiva, ¿no? A una causa ciudadana. ¿Cómo valora usted esta idea, ¿no? En la perspectiva de precisamente lo anterior, ¿no? De esta racionalidad instrumental, económica, de maximización, que individualiza mucho y le quita importancia a la construcción colectiva de la vida, ¿no? Alguien dice que si es un país menos individualista, entonces habrá más identidad, más confianza en el Estado. Creo que no es así. Si vamos a ver países según rasgos como jerarquía, colectivismo, actitudes prosociales en vez de individualistas, y es un eje aquí y otro es nivel de corrupción, son correlacionados positivamente. Son los países más individualistas que tienen menos corrupción, tipo Suecia, Dinamarca, o sea, muy individualista. Entonces, ¿por qué es esto? Porque no es solamente que el individualismo llega al avaricio, sino que a lo mejor si tenemos competencia entre individuos, no tenemos el control colectivo sobre los aparatos de poder, siendo el sector privado o sector público. Y es ese control que conlleva monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia. Entonces, posiblemente, señor Taylor, si estuviera aquí, estaría de acuerdo. Sí, es un fenómeno notable en países tal como el mío. La desconfianza creciente en el gobierno, eso sí, eso está pasando. Pero no es solamente un rasgo cultural, no es fenómeno del capitalismo ni tampoco del individualismo, yo diría. Y creo que Taylor, no sé si estuviera de acuerdo, pero sería una conversación interesante. Sin lugar a dudas lo sería. Y en ese sentido, profesor, precisamente dado que ya introdujo el tema de las democracias, ¿no? Estamos, creo, asistiendo a un tiempo en el que las democracias constitucionales y de derecho se han puesto en cuestión nuevamente, ¿no? Están debilitándose, hay una ola que incluso, hasta podríamos decir, quizás osadamente, que el propio país Estados Unidos ha vivido en los últimos años, ¿no? Una amenaza a la democracia como sistema y como relación política. Y en Latinoamérica también estamos en varios países con democracias muy debilitadas, ¿no? Sistemas democráticos muy debilitados. ¿Qué piensa usted respecto de la relación entre democracia débil, ¿no? Sistemas democráticos débiles, y corrupción, y práctica de corrupción? ¿Hay alguna relación o no? No soy experto de eso, pero voy a dar un ejemplo o dos, a ver si ayuda. Cuando llegó presidente Xi en China, en 2013, había una reunión del Partido Comunista Privado, donde él dijo que la amenaza más importante para nuestro partido en el control es la corrupción. Entonces yo voy a arriesgar mi vida para controlar la corrupción. Comenzó con una campaña impresionante de peces gordos, de reformas muchos tipos. En 2014 crearon un plan con 5 patas muy interesantes de más humildad, más abertura, menos formalidad, menos corrupción, etc. Increíble, el plan es excepcional. Pero se torsionó. En 2015 empezaron a decir que tenemos 93 billones de miembros del Partido Comunista y para que ellos no se caigan en la corrupción necesitamos más control, más ojos sobre ellos. Entonces crearon una campaña de temor
y de falta de confianza otra vez. Yo les dije, era asesorando por esos años, yo les dije, ¿por qué no en vez de eso celebrar los éxitos que ya tienen? Siendo un tema ABC, estudiar y compartir los casos de éxito. Decían, no, hace falta. Entonces su mentalidad es todavía mucho de control. Y yo creo que esto es posiblemente al revés de la debilidad democrática, es una fuerte resistencia a la abertura al pueblo. Ahora, en países tales como el occidente, digamos, donde menos y menos confianza hay y más ataque a la democracia, no formal. Nadie dice que no tenemos que tener una Corte Suprema, no hace falta elecciones, no debe haber derechos civiles, nadie dice eso. Todo el mundo dice, pues, pero que demoramos esto, pero cambiamos las reglas del juego. Ustedes saben aquí, igualmente en Latinoamérica. Y otra cosa, el papeleo de procedimientos y leyes arcanas que nadie entiende. Ha pasado en Ecuador, ha pasado en el Perú ahora, está pasando. Mira, esta ley que va a denunciar a ese tipo porque no sé qué cosa pasó por aquí, hay una denunciante que... Y la gente dice, ¿qué es esto? Y dice, es el marco legal. Entonces empiezo a no tener confianza en el marco legal porque es tan complicado y tan mal usado que entonces no tengo confianza. Entonces es complicado, no es solamente que la democracia esté atacado, y tampoco en Polonia o en Hungría no atacan la democracia, pero sí las instituciones. Entonces otra vez llegamos a monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia, y cómo podemos involucrar también a la ciudadanía y los empresarios en hacer algo con el Estado. Y aquí voy a hacer un breve plug para un nuevo libro que es gratis, entonces no gano nada con este plug. Se llama Bold and Humble en inglés. Y son 5 casos de éxito de todo el mundo en colaboración entre Estado, sector privado y ciudadanía para cosas locales pero importantes. Entonces la gente puede buscarlo y leerlo esta noche, pero lamentablemente solamente en inglés hasta ahora. Claro que sí, profesor. Le agradecemos más bien por haber compartido su libro, el cual ya está siendo ávidamente leído por nosotros y por nosotras, por supuesto, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y en efecto, en ese libro usted refiere algunos casos de éxitos vinculados a la articulación entre los sectores empresariales, de la sociedad civil y del propio Estado o gobierno, para de manera, digamos, propositiva, sacar adelante, ¿no? Algunas iniciativas que inciden en resaltar mejores prácticas, ¿no es cierto?, para la lucha contra la corrupción y para promover una nueva cultura, sobre todo. En ese sentido, profesor, quería preguntarle también, y volviendo un poquito sobre el tema de la democracia, en algunos países de la región, por supuesto, nosotros no estamos ajenos a ese problema. Los partidos políticos se han debilitado mucho, ¿no? Los partidos políticos han dejado de ser instituciones que representan intereses colectivos y más bien se han convertido en alianzas electorales, es decir, alianzas para poder participar en un proceso electoral y llegar al poder, ya sea legislativo o ya sea en el gobierno. Y una vez en el poder, estas alianzas se desinstalan y comienzan a aparecer más bien los intereses privados dentro del Parlamento. En lugar de haber defensa de interés general, defensa de interés colectivo o de representación, lo que hay es mucha defensa de interés privado, económico, social, pero fundamentalmente económico. ¿Cómo reflexiona usted sobre este fenómeno que está, desde mi humilde punto de vista, representando una seria causa de la práctica de la corrupción sistemática a nivel de los estados latinoamericanos y del peruano quizás de manera particular? Estás ya sobrepasando los límites de mis estudios y mi especulación sería muy inexperto en esto. No estoy seguro si
el fracaso de partidos que experimentamos en mi país ahora, falta de confianza, falta de participación, si conlleva la corrupción o no, no estoy seguro. Puede ser, pero sí conlleva un fenómeno político donde hay mucho desánimo y falta de participación en elecciones nacionales y locales. Algunos piensan que los medios sociales están vinculados, que hay más tentación a ir a tu propio lado, no escuchar a otros. Yo creo que algunos estudios que se han hecho sobre esto no son convincentes. Este fenómeno es evidente que algo pase, pero que no es responsable para un cambio político tan generalizado, porque está pasando en muchos países, no solamente en países ricos que están todo el mundo en el Twitter, sino Threads. Claro que sí. Sí, en el caso quizás de algunos países latinoamericanos como el nuestro, es que estos intereses privados que se traslucen en los espacios donde se generan las normas y las leyes, ¿no? Como es el espacio legislativo, terminan por generar normas y leyes que benefician de manera explícita o directa a ciertos intereses muy pequeños económicos, ¿no? Entonces, ya no es como ocurría antes, en que los partidos políticos más bien se organizaban en función de ideas políticas, ¿no? O de una visión de cambio, de una visión de futuro, ¿no? De país, sino más bien ahora es como que ingresan al poder y una vez en el poder comienzan a defender intereses políticos, dueños de universidades que comienzan a legislar para mejoras tributarias o para mejoras en licencias que les lleve a tener mayor capacidad de alumnos sin ofrecer calidad educativa, o personas que defienden minería ilegal, ¿no? O incluso en otro momento narcotráfico, ¿no? O relaciones de narcotráfico. A esos fenómenos me refería más bien, ¿no? La desconfianza ciudadana, sin lugar a dudas, es un impacto muy fuerte que trae este fenómeno, pero por otro lado, también esta atomización de la política podría llevar a la defensa de intereses atomizados precisamente, ¿no? Y por lo tanto socavar las instituciones y terminar pues debilitando el interés público, el bien común, ¿no? Esa es un poco la idea de la reflexión, ¿no? Profesor, y en ese mismo sentido quería yo consultarle sobre algunas perspectivas más amplias, ¿no? Es decir, en nuestro país, por ejemplo, en el Perú, hemos tenido procesos de reformas políticas, ¿no? Importantes, de reformas políticas en el ámbito de la justicia, para mejorar los procedimientos de acceso a la justicia, ¿no? Reformas económicas también muy importantes. Y una de las reformas más importantes que se intentó llevar a cabo en el país fue el sistema de la carrera pública, es decir, que haya una carrera para los servidores y servidoras del Estado. Hoy en día hay muchas modalidades de contratación, muy dispersas, con distintos niveles de ingresos, ¿no? De salarios. Entonces, una de las reformas más importantes era tener una carrera pública uniforme, en donde el funcionario pueda hacer carrera, ¿no? Poder crecer, profesionalizarse, etc. Sin embargo, claro, esta reforma ha tenido, digamos, no ha tenido todavía el impacto necesario, ¿no? ¿Qué hacer desde su experiencia en otros países, ¿no? Cuando una reforma no funciona, cuando una reforma tan importante como es los recursos humanos del Estado no termina de cuajar, ¿no? ¿Se puede resucitar una reforma? ¿Usted cree que un proceso de reforma se puede volver a sacar adelante? ¿Cómo lo mira usted? Primero digo que no conozco
la situación en el Perú. Sé que hace 50 años tenían propiedad social. Tenía una reforma, tengo todavía un póster en mi cuarto que dice, no pagues por la justicia. Que era una campaña gubernamental hace 50 años. Muy fuerte. Entonces, tenemos esas ideas. Reformas de códigos de conducta cada 10 o 20 años en un país y viene a ser como un refrán de un literatura francés del siglo XVIII, una cosa, todo el mundo firma y todo el mundo continúa haciendo lo que hace, en Indonesia o en el Perú. Entonces, muchas reformas son de palabras. Yo me acuerdo un país africano donde trabajaba que había etapa 23 de la reforma del servicio civil, etapa 23, donde había nombramiento para cuál categoría de empleo, 1 a 14, con cuál preámbulo, cuál requerimiento de educación, que a lo mejor no tenía nada que ver con el rendimiento, pero y con tal restricción de tiempo, con tal, una burocracia viva que ahogaba a la iniciativa y a la carrera de... Y cuando abres la puerta, algo interesante, como en una reforma de otro país que no voy a nombrar, que es cerca de aquí, donde querían reformar algo y lo que hacían es que dejamos esto del sector público, vamos a traer un grupo de jóvenes CPA y ese tipo, con altos salarios, con rendimiento vinculado con pagos, con bonos, etc. Y vamos a ver si podemos resolver ese problema en 2 o 3 años. Y ¡pum! Cambió toda la cosa. Entonces, a lo mejor no es lo que usted dijo, no dijo nada de burocratización, pero la reforma civil muchas veces tiende a ser el ámbito de un tipo que es más bien contable, más bien le gusta sus flujogramas y hace una cosa que realmente en la práctica ahoga a la iniciativa. No es decir que cada gobierno trae sus 2,000 personas, ¿no? No debe ser eso tampoco. Entonces es un balance y no soy experto de eso. Vale la pena buscar dónde hay ejemplos de un país más o menos al tipo y tamaño del Perú, donde haya tenido interesantes experiencias de los cuales podemos aprender. Y eso va a ser un tema para mañana y para el intercambio de ideas de gente como yo que queremos al Perú, pero no conocemos la realidad del Perú. Y no debemos venir del Fondo Monetario, ni de Gringolandia, ni de ningún otro lugar para dar instrucciones, ni tampoco órdenes, ni tampoco condiciones para el préstamo. Sí podemos escuchar, estudiar los problemas aquí, cómo se exhiben los problemas aquí. Sí podemos escuchar bien las metas de los peruanos, sector empresarial, sector público, ciudadanos de varios tipos, porque es un país increíblemente diverso. Entonces podemos escuchar y entonces podemos decir, ¿sabes que hay una experiencia que a lo mejor te interese? Hay un modelo económico que a lo mejor te interese. Hay un ejemplo que puedes hablar con los anfitriones de esta reforma, a ver si hay un intercambio de ideas. Ese tipo de traer lo que sabemos del mundo externo con la realidad del peruano, eso sí va a ser fructífera. No porque tengo la respuesta, sino porque ustedes tampoco tienen la respuesta, pero sí de este encuentro a lo mejor surjan nuevas ideas que sean factibles. Estupendo. Si Dios quiere. Claro que sí, seguramente así será, profesor. Unas últimas preguntas ya para ir cerrando la entrevista. Esta ya es casi una curiosidad profesional, personal, pero creo que va a ser muy útil porque es compartida por muchos colegas. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que un país como Suecia o Finlandia, ¿no?, o Noruega, que suelen ocupar los primeros puestos en el índice de percepción de la corrupción a nivel mundial, ¿qué es lo que hace a estos países, ¿no?, para que tengan bajo índice de percepción de la corrupción respecto de países como quizás el propio Perú, ¿no?, o países africanos o centroamericanos que tienen más bien un alto índice de la corrupción? Desde su perspectiva, ¿qué es lo que hace la diferencia? En mi nuevo libro que se llama Culture and Development Manifesto, hay un capítulo sobre cultura y la corrupción.
También voy a hablar de eso de mañana. Porque sí hay rasgos culturales que, por ejemplo, todos los países del norte de Europa comparten y hay poca corrupción. Pero sí hay otros países que tienen culturas muy diferentes, muy jerárquicas, muy colectivas, que han podido superar la corrupción. Número 4, Singapur. Número 3, de vez en cuando, es Singapur. Singapur. Entonces, ¿por qué? Porque había reformas estructurales, tales como mencionaste antes. Entonces, sí, por eso logró éxito. Entonces, el otro día estuve leyendo el historiador famoso Hippolyte Taine, sería en español. Un libro que escribió en 1850, algo así. Entonces, el tío está especulando sobre la historia. Dice que hay, ¿sabes? Para explicar una cosa, hay 3 cosas. Hay la genética, hay la cultura y hay la época. La época significa hoy día, comparado con hace 50 años. La cultura significa si somos parte de una tradición de X tipo, la otra es que si somos alemanes o si somos griegos o si somos sudafricanos, lo que sea. Dado que en cada lugar hay muchas culturas dentro de alemanes, ¿no es cierto? No es solamente una cosa. Pero esta combinación, dijo él, puede explicar mucho del flujo y del cambio. Mi punto de vista es que hay ciertas cosas dadas que no podemos cambiar. La historia del Perú, lamentablemente o afortunadamente, no podemos cambiar, ¿verdad? Según, no podemos cambiar la gente que está aquí. No podemos cambiar el clima fácilmente. Pero sí podemos aprender de cómo aprovechar de nuestras ventajas, de nuestras percepciones, nuestras virtudes y nuestras metas para lograr algo que no se puede hacer en Alemania, ¿verdad? Entonces, esto es esa cosa. En vez de lamentar que no somos suecos en Estados Unidos, ojalá que fuéramos. Mi nombre es danés, a propósito. Ojalá que fuéramos, ¿no? Así, pero no, somos diferentes. Ahora, ¿qué hacemos? En vez de lamentar que, oye, si fuéramos daneses, ¿no? No, déjalo. Y pensar cómo podemos aprovechar de lo que somos nosotros. Claro que sí. Y en esa misma línea, sin embargo, es también reflexionar sobre los matices, ¿no?, de las culturas, ¿no? Es decir, toda cultura tiene aspectos muy valorables, muy apreciables, ¿no? Y también tiene aspectos que no lo son, ¿no?, que son deplorables o que son juzgables, ¿no? Y hay que aprender a valorar esos matices y a identificar las oportunidades de mejora y potenciar aquello que hacemos bien, ¿no? Porque todos somos así, somos tornasoles, ¿no? Profesor, ya para ir cerrando, quisiéramos que usted pueda dirigirse también a la audiencia que lo va a escuchar, que lo está escuchando a través de nuestras redes sociales, y pueda darnos unas últimas palabras, ¿no?, una última reflexión sobre cómo podemos, como ciudadanos y ciudadanas, tener una mayor participación en la lucha contra la corrupción y la integridad pública. El conflicto entre lo que decimos, lo que prometemos, lo que juramos y lo que hacemos es algo básico del ser humano. El apóstol, ¿cómo se llama? Apóstol Pablo dijo que no me entiendo, yo que sé lo que no debo hacer y no hago lo que debo hacer. Y eso es Santo Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, esta contradicción entre esas cosas es fundamental a nosotros. Cuando llegamos a una contradicción que es muy grande, que totalmente estamos de desacuerdo con nuestros ideales o no tenemos ideales, entonces decimos a una persona que falta de integridad, no es integral el tipo. Y pasa lo mismo con una sociedad, un ministerio o una oficina, donde lo que programamos, planeamos, prometemos es una cosa y lo que hacemos es otra. Es natural que hay problemas, ¿no?, y un poco de sueño, pero no es natural que estén así. Y una definición de subdesarrollo es una falta de integridad institucional, donde lo que decimos, pretendemos y lo que somos son muy diferentes. Y esto es el desafío. ¿Cómo podemos, como personas y como sociedades, cerrar esta brecha que todos queremos hacer? Si supiéramos más y tuviéramos más amistad,
más ayuda de nosotros, yo creo que podemos cerrar. Muy bien, profesor. Ha sido un placer conversar con usted.